Teníamos muchas ganas de estar aquí hoy porque presentamos la nueva novela de, yo diría que es uno de los escritores más singulares y versátiles y talentosos de la literatura española. También una de las voces más interesantes, me atrevería a decir, de la narrativa contemporánea europea, es Juan Jacinto Muñoz Rengel, que además con esta presentación podríamos decir, si me lo permites, que vuelve a casa, ¿no? Porque él, como sabéis, es malagueño, aunque hace mucho tiempo que no vive aquí. Es doctor en filosofía y profesor de escritura creativa. Su producción abarca la novela, el ensayo y el cuento, trabajos en los que suele mezclar lo fantástico con lo racional de una forma brillante, con una prosa siempre vibrante y meticulosa. Autor de novelas como La capacidad de amar al señor Königsberg, del sueño del otro, del asesino hipocondriaco, y de ensayos como Una historia de la mentira. Ha recibido más de medio centenar de premios, tanto nacionales como internacionales, y ha sido traducido a cerca de una decena de idiomas. Hoy viene a presentar La transmigración, donde invita a reflexionar sobre la identidad, sobre la reencarnación, el yo. Es una novela que dialoga con las grandes religiones, con la filosofía, también con obras audiovisuales, como lo comentábamos en una entrevista reciente, ¿verdad? Como Leftovers, series que muchos hemos visto, como incluso Walking Dead en un momento dado. Bueno, y también con grandes obras maestras como Ensayo sobre la ceguera o La carretera. Así que, Juan Jacinto, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Por volver a Málaga. Hombre, es un placer. Muchas gracias de verdad por invitarme, por todas las palabras tan desmesuradas que estás diciendo, y es un gusto estar con vosotros. Te he escuchado decir que es tu novela más ambiciosa. Yo no sé si cuando uno la va construyendo ya tiene como esa sensación de esto es lo más poderoso que he hecho hasta ahora, o es una sensación que surge a posteriori. Bueno, primero de todo, buenas tardes también a todos los demás. Muchas gracias a todos por venir. Sé que un viernes es complicado en Málaga con este buen clima. Sé que muchos teníais planes más interesantes, pero que lo habéis hecho porque os he chantajeado. Y bueno, que de verdad que muchas gracias por la acogida y por compartir este rato. Y ya que, como dice Alberto, he vuelto a mi ciudad natal y me siento aquí rodeado de muchos amigos, voy a intentar responder a tu pregunta de verdad, porque has empezado con una pregunta que claro, que toca un poco más de fibra de lo que a lo mejor piensas, y es porque me está preguntando Alberto si yo desde el principio tenía conciencia de que esta novela es importante, y claro, yo analizándolo ahora pienso que esto ha tenido mucho que ver con la crisis de los 50. Y va pasando el tiempo, vas publicando libros, vas obteniendo reconocimientos de distinto tipo aquí y allá, y yo también he querido escribir libros muy distintos, y me ha gustado también hacer gamberradas cuando se me ha antojado. Siempre he escrito el libro que me ha apetecido, y yo no sé si fue por ese cruzar la frontera que hubo un momento en el que me dije, bueno, tengo que escribir el libro que soy capaz de escribir ahora mismo. Y desde ese planteamiento escribí esta idea que ya traía conmigo desde hace tiempo, ¿no? Es un libro en el que he tratado de poner toda la carne en el asador en el sentido técnico, por un lado, porque por un lado llevo esas décadas escribiendo, pero también llevo un par de décadas, 20 años, dedicado a la enseñanza de la escritura, y sabes que llevo una escuela de escritura en Madrid, y claro, bueno, pues hay muchas cosas de las que hablo todos los días que tienen que ver con la construcción interna del texto, con toda esa estructura que la gente no ve, y pensé, bueno, es que es hora de más o menos controlarlo todo a la vez con una idea, y de todas las ideas que tenía entre manos, esta era la que más pulsaba por salir y la que más me comprometía. Y luego el otro sentido en el que también quise poner toda la carne en el asador era en el sentido de implicarme. O sea, yo me he sentido viviendo dentro de esta historia, de esta novela. Has tenido que pasar un mal rato. Mucho, porque claro, es una novela en algunos momentos oscura, en el sentido de pesimista, ¿no?
Luego, si quieres, hablamos también de cómo intenté a veces levantarla para no deprimir a la gente, porque también hay algunos momentos de luz, incluso momentos cómicos, ¿no? Pero efectivamente es una novela dura en muchos sentidos y también creo que tiene que ver con la edad, bueno, pues cómo nos vamos relacionando con el cuerpo según cumplimos años, con la enfermedad, de gente cercana, con tus propias debilidades, pero vas viendo amigos tuyos morir, porque de repente, pues, en esta sociedad que vivimos, donde hay varios focos de enfermedad que estamos provocando nosotros y que se agravan constantemente, pues hay gente joven que se va quedando atrás. He sido padre también, entonces hay muchas cosas que tienen que ver con mi forma de estar en el mundo y que yo quería dejar aquí. Y al mismo tiempo poner esa técnica que decía al servicio de esas historias para que nada de esto se viera, es decir, para que hubiera historias que estuvieran funcionando ahí en primer plano, que tuvieran su gancho propio y que todo lo demás quedara por debajo, ¿no? ¿Y no depender económicamente de la literatura es la llave para hacer eso que has dicho, de escribir lo que te apetece en cada momento y en este caso en este? Claro, yo creo que eso es fundamental. Yo era profe de filosofía, aquí hay algunos compañeros de esa época, y en un momento dado decidí abandonarlo todo para dedicarme a escribir. Y claro, pues eres el artista del hambre, ¿no? Como diría Kafka. Y entonces, bueno, pues durante un tiempo, recuerdo que fueron como 4 años, estuve viviendo de los premios literarios y un día paré porque dije, es que esto lo que me está haciendo es absorber toda la energía, porque yo estoy aquí pendiente de ganar o no ganar un premio de relato para volver a tener ingresos, ¿no? Y eso no es lo que yo había soñado, ¿no? Yo quería escribir con libertad, no con esa angustia, ¿no? Y bueno, y en parte los talleres literarios, colaboraciones con Radio Nacional y otras cuestiones me sacaron de eso y yo creo que es lo que te da esa libertad. Ya uno se autocensura bastante cuando escribe, sin querer, y es difícil encontrar ese punto en el que tú consigues de verdad sacar lo mejor que tienes dentro en el sentido creativo, ¿no? Te puedes autobloquear sabiendo que se espera de ti o si te pones a pensar en general, ¿no? Pero si encima dependes económicamente, entonces es un desastre, ¿no? Yo creo que hay que tener algo que te apasione también, que te sostenga, si es posible que tenga que ver con lo que haces, pero no tanto como para que te deje agotado a la hora de escribir, ¿no? Porque si se parece demasiado, luego llegas a casa y lo último que quieres es escribir, ¿no? O a tu despacho. Pero cada uno busca su equilibrio. En mi caso, yo me paso el día hablando de los textos, pero no estoy escribiendo. Entonces, cuando me pongo a escribir, estoy fresco. Sin embargo, cuando escribía reseñas y guiones para la radio y tal, luego llegaba totalmente agotado para seguir escribiendo ficción, ¿no? Hay que buscar ese equilibrio. Yo creo que ahí está el truco. Cuando me llega gente, alumnos míos, diciendo que quieren dejarlo todo para escribir, yo siempre le digo, hombre, mejor vamos a dar un paso previo, vamos a buscar algo que te permita ganar bien con pocas horas. A lo mejor no vas a ser rico, pero te va a dar una tranquilidad y el resto de las horas hablamos de qué podemos hacer con tu carrera, ¿no? Y además eso te da la libertad, ¿no?, de hacer lo que te apetece, como en tu caso. Decía antes que esta novela aborda el concepto de identidad, que por otro lado es una constante en tu obra, y yo me preguntaba si la transmigración es la culminación de una obsesión o al contrario, o abre una etapa. Bueno, yo soy muy de obsesiones, no creo que me abandonen. Yo creo que cada libro de cualquier autor cierra cosas. O sea, tú buscas cerrar cosas, ¿no? Buscas llegar a la última expresión de algo y en ese sentido, cuando vas consiguiéndolo, pues cierras cosas. Yo no es la primera novela que le dedico a reflexionar sobre la identidad, pero creo que aquí he llegado mucho más lejos. Y al mismo tiempo
según escribes se abren otras puertas. Y también porque tú estás vivo y tus intereses cambian, tus experiencias vitales cambian. Y en mi caso yo siempre suelo arrastrar una batería de ideas para posibles libros y te van llamando según el momento, ¿no? Pero claro, yo aquí sí creo que he conseguido cerrar cosas y esas son las que no repetiré porque no me siento cómodo repitiendo lo que ya que creo que ya he hecho, ¿no? Y no me permite seguir aprendiendo, pero hay otras cosas que a lo mejor ahora están empezando porque las he probado y quiero seguir por ahí, ¿no? Aquí hay mucho juego, por ejemplo, por decir un ejemplo concreto, ¿no? Hay mucho juego con las voces, ¿no? Como la novela es coral y tengo un narrador que no se permite tampoco explicar demasiado y que es muy cámara en muchos sentidos, pero al mismo tiempo los personajes cambian de cuerpo, lo cual, si no tiene un cierto refuerzo escondido, hace que el lector se pueda perder. Pues claro, hay mucho trabajo con eso, ¿no? Con las voces y con el narrador. ¿Y cómo se construye un protagonista tan cambiante, sin un nombre fijo siquiera, sin una biografía clara? Probablemente será el mayor de los retos de esta novela a nivel formal. Yo creo que se construye haciendo que tenga una mirada especial, una mirada única del mundo, una forma no solo de mirar, sino también de hablar. Un narrador que está en tercera persona, que es un narrador externo, no tiene por qué hablar exactamente igual, pero sí se puede pegar y mostrarnos un poco el interior de su cabeza y, por lo tanto, contagiar de ese lenguaje. Y yo necesitaba protagonistas que se diferenciaran bastante, porque si no se diferenciaban ya se podía perder uno del todo. Pero al mismo tiempo necesitaba que sus personalidades fueran lo suficientemente fuertes como para, después del cambio de cuerpo, porque es uno de los dilemas, ¿no? Seguimos siendo nosotros una vez que cambias de cuerpo, porque también somos cuerpo. Uno de los grandes temas de fondo y que tiene que ver con la identidad es hasta qué punto somos solo conciencia pura, estas conciencias puras que ahora se habla tanto de volcar, subir a la nube o volcar a un algoritmo para que le dé vida, si nosotros somos eso o somos tanto cuerpo como mente, y en ese sentido dependemos de un lugar del mundo, de unas circunstancias, porque nuestro cuerpo es el que nos une a esa realidad, nuestro cuerpo es el que nos facilita los estímulos, pero también nuestro cuerpo, bueno, es que somos nosotros, en definitiva, ¿no? Es nuestra química, es nuestro estado de ánimo, es muchas cosas. Claro, eso narrativamente me podía perjudicar, porque si cambian de cuerpo y somos el cuerpo, ¿qué hacemos? Entonces le tenía que dar personalidades un poco más marcadas a los protagonistas para que siguieran siendo distinguibles y, una vez que ellos superaran ese shock, volvieran a ser identificables. ¿Y recuerdas, hubo un momento en el que pensara, voy a escribir una novela de una sociedad al borde del colapso, en el que puede nacer en un cuerpo distinto? ¿Hubo un momento en el que te surgiera esa idea o fue desarrollándose con el paso del tiempo? Yo tenía la idea de que empezaran a cambiar de cuerpo, además caprichosamente, sin regla ninguna, porque como sabréis todos los que hayáis iniciado los primeros capítulos, tú puedes aparecer en el cuerpo de alguien que está a 2 manzanas o a 2 continentes, y puedes aparecer en alguien de tu sexo o del otro sexo, de tu edad o de una edad totalmente distinta, y empieza a suceder paulatinamente, pero va a alcanzar a todo el mundo. Esto está en los primeros capítulos, no quiero hacer más spoiler que eso. Y claro, cuando yo empecé, tenía la idea de que iban a cambiar de cuerpo de forma caprichosa, pero yo no sabía a cuántas personas iba a afectar. Claro, eso cambia completamente el planteamiento de la novela, porque si solo afecta a unos pocos, nos quedamos en una trama de 4 o 5 personajes que viven más o menos cerca y cómo se reencuentran o no, qué pasa ahí, ¿no? Pero yo creo que eso se ha hecho más veces y yo quería ir por otro lado. Yo quería ir, y por eso la estructura coral, yo quería ir por el lado de hacer un recorrido más completo de todas las posibilidades
de todos los obstáculos y las amenazas y los retos que nos iríamos encontrando si de repente cambias a un cuerpo enfermo, o el que tenía el cuerpo enfermo cambia a un cuerpo sano, si cambias a un cuerpo de niño, el niño dónde va a parar, qué hacemos con ese niño, quién se hace cargo de ese niño que ahora ya no parece niño pero que no sabe defenderse. Todo eso lo quería ir recorriendo, y también cuestiones de identidad de género, y lo quería ir recorriendo de una forma seria, pero que no se notara que era expositiva, y cuando me quise dar cuenta, pues estaba afectando al planeta, ¿no? Y entonces, claro, el momento en el que un fenómeno así, que parece que no tiene mayor importancia, no se está la gente muriendo y tal, parece que no tendría por qué tener tantas repercusiones, pero las repercusiones en cuanto empezamos a pensar un poco, porque uno empieza con esto de, vale, estoy en otro cuerpo, entro en shock, sí, vale, y después, ¿dónde vas? ¿Vas a tu casa? Porque allí nadie te va a conocer. ¿Vas a la casa a la que pertenece el cuerpo? Porque tienes esas llaves, sí, pero no sabes ir. No tienes por qué saber su dirección, no necesariamente. Y allí que finges ser la misma persona. Esos son los planteamientos iniciales, pero claro, luego apenas que piensas, una cosa va tirando de la otra, porque claro, la gente deja de ir a trabajar, no vas a decir, uy, he cambiado de cuerpo, bueno, voy a echar unas horitas extra ¿no? O sea, la gente deja de cumplir con sus obligaciones y ahí empieza la cadena, ¿no? Y eso es lo que hace que este fenómeno sirva de metáfora, que era una intención ya también buscada y que fui encontrando durante el proceso de escritura. Este fenómeno hace de metáfora de todo lo que nos está sucediendo ahora, desde la pandemia hasta el reciente apagón, ¿no? O sea, cualquier amenaza imprevista de repercusión global se puede ver representado en esto, ¿no? Y hablando de esa identidad fragmentada, es imposible no hablar también de las redes sociales. Claro, es que al final, bueno, dentro del libro lo que se van a encontrar los lectores es una serie de historias humanas cercanas que despiertan o no un interés por los conflictos personales de cada cual y una trama que te va llevando, ¿no? Pero es verdad que a mí siempre me ha parecido que la distorsión fantástica es una herramienta casi única para indagar en la realidad, para ver cuáles son nuestros límites, los límites del conocimiento humano, hasta dónde llega el alcance de nuestra razón, nuestro conocimiento, etcétera, ¿no? Y cuando introduces una anomalía dentro de un contexto tan realista como este, porque la novela es realista salvo por eso, eso no es nada realista, pero todo lo demás sí. Cuando introduces esa anomalía te lleva a pensar de una forma distinta desde muchas otras perspectivas y a ver las cosas de otra manera. Y lo que surge es que, aparte de esas tramas que estaba comentando, empieza a haber muchas posibilidades de introducir capas, metáforas de situación que hablen de otras cosas. Y una es esta que te he estado comentando. Claro, el libro desde el primer momento habla de la identidad, pero aparte del, digamos, tema nuclear de la identidad, de la dualidad alma-cuerpo, etcétera, etcétera, dentro de la filosofía occidental y oriental. Aparte de esto, lo que ocurre es que también traslada muchas sensaciones esta historia que tienen que ver con lo que hoy vivimos. Es decir, todos nosotros empezamos a sentir esa confusión de estas identidades fragmentadas que dices, ¿no? Todos nosotros ya estábamos teniendo que enfrentarnos a un mundo complejo, un mundo de espejismos, un mundo al que no acabamos de comprender, también un mundo de máscaras donde no todo el mundo es lo que aparenta, etcétera, etcétera, y nos teníamos que mostrar de una manera en un entorno laboral, de otra manera en el entorno familiar, con los amigos, y ya eso era complejo, porque tenemos que reconocer que los seres humanos somos cortitos en realidad, o sea que, claro, somos los seres más inteligentes aparentemente que conocemos, pero tampoco es que seamos la leche, ¿no? Y nos cuesta mantener los estados de ánimo a lo largo de un mismo día, los estados mentales, nos cuesta saber quiénes somos en muchas etapas de la vida. Cuando de repente le metes todas las redes sociales, le metes
esos perfiles que de repente nos tenemos que abrir en distintas redes y no sabemos cómo tenemos que mostrarnos en cada una de ellas. Tú ves a los jóvenes, a los adolescentes que son generación digital, pero los ves y los ves tan perdidos como en el patio del instituto. Claro, no saben cómo se tienen que mostrar. Muchas veces son más tímidos en las redes que en la realidad, y más conscientes también del peligro, ¿no? En tantísimos sentidos. La realidad es que nos tenemos que mostrar de muchas maneras más ahora, pero también tenemos que lidiar con otros muchos espejismos, porque lo digital está lleno de ilusiones, desde el deepfake directamente, que ahora es la gran amenaza en este sentido, hasta lo que ya lleva mucho tiempo viendo, que son falsas cuentas, falsos perfiles, gente ahora con avatares también súper realistas de personas que no existen, pero también bots y un montón de señuelos que hay por todas partes. Entonces, claro, cada vez cuesta más comprendernos a nosotros mismos. Justo ahora lo estamos hablando, desarrollando una adicción ante el móvil, ante las redes. Todo está hecho para provocar esa adicción, pero al mismo tiempo nosotros lo que estamos es un poco colapsados por dentro ya, ¿no? Y superados y a veces con cierto sentido de náusea de tanto estímulo, ¿no? Y sin saber cuántas caras tenemos y muchas veces ni con qué perfil estamos navegando. Estás navegando y de repente dices, pero es que estoy con la cuenta de Google y saben quién soy, por eso ahora me llega esto, o me ha empezado a llegar correos de una web que he visitado pero yo no le he dado nada. No somos dueños ni de nuestros datos, ¿no? Hoy por hoy los datos también se nos escapan. Con el agravante además de que la cultura y la ética no avanzan a la velocidad que avanza la tecnología, no pueden avanzar a esa velocidad. Claro, es que lo que sucede es que, como, no voy a decir obviedades porque todos lo sabemos, pero el crecimiento de los avances científicos, tecnológicos es exponencial y antes, en el tiempo que se operaba un cambio que tuviera una repercusión mundial, si es que llegaba a tener repercusión mundial alguna vez, ahora podríamos haber cambiado de sociedad un montón de veces. Quiero decir que antes se tardaban miles de años en dar ese giro dentro de nuestra historia y ahora, en la última década, pues hemos vivido ya un montón de cambios históricos que afectan la sociedad en todos los niveles, ¿no? Y lo que se aproxima, ¿no? Claro, hemos tenido miles de años para adaptarnos a la existencia del cuchillo o de cualquier arma, ¿no? La pólvora ahora parece una cosa de risa. Realmente es en el siglo XX cuando empezamos a preocuparnos, cuando nos damos cuenta de que con un solo botón podíamos aniquilarnos, pero ahora hay muchos más peligros, ahora hay muchas más cosas. ¿Y qué está haciendo, entre tanto, la ética? ¿Qué están haciendo las instituciones? Nada en comparación, no les da tiempo, porque todo esto, como sabemos, está dominado por una estructura que marca el capital y el capital va a ciegas y va avanzando por ahí y a nosotros, aunque pusiéramos todo el interés, no nos da tiempo ni al legislar. Imagínate ya a acostumbrarnos a saber por dónde va a ir todo. Y entonces, claro, alguien puede estar pensando, ¿qué tiene que ver todo esto que estamos hablando ahora con una novela en la que la tecnología tiene las páginas contadas? La sensación que tienen mis personajes es la misma que tenemos nosotros respecto a la confusión, la desorientación, esa sensación de irrealidad, de espejismo, etcétera, porque de repente aparecen en otro cuerpo y por lo tanto una identidad que no es la suya, pero tampoco saben con quién están hablando. No saben si esa persona que está hablando con ellos es quien dice ser. Y entonces yo intentaba provocar situaciones muy similares, por eso hay una de las protagonistas que es instagramer o influencer, para también ir sembrando un poco esa analogía, ¿no? Porque las sensaciones van a ser muy similares a lo que ya hoy estamos sintiendo. Supongo que te ayudó bastante la documentación, la investigación de tu ensayo sobre la mentira y sobre la simulación, ¿no? Bueno, yo antes decía que yo siempre intento escribir libros distintos, pero claro, uno va dejando un reguerito de migas de pan sin querer. Y claro, a mí la cuestión en sí de la ficción, o sea, no es que me interese solo la ficción, sino el propio tema, o sea, la ficción como tema, ¿no? Y
Y esta mentira que yo de alguna manera intentaba ir acotando dentro del ensayo, una historia sobre la mentira, en el fondo estaba entendida de una manera muy laxa. Yo me refería también a la ficción, ¿no? A la capacidad del ser humano de hacer metáfora de aquello que ve y de dar el salto metafórico, a la capacidad del ser humano de relatar, de contar historias, de ficcionar, a la capacidad de hacer hipótesis y científicas también y a la capacidad de mentir. O sea, todo eso era el mismo conjunto. Lo que ocurre es que, claro, yo quise tomar una postura más radical y por eso lo llamaba todo mentira para incomodar un poco y que el lector se hiciera preguntas. Pero claro, efectivamente, ese tema estaba ahí y ahora aquí hay mucho de eso, ¿no? Del mundo como ilusión. Estamos aquí muy profundos y muy metafísicos, pero lo cierto es que en la novela hay mucho sentido del humor, mucha ironía. Hombre, espero, te agradezco que lo digas, tú que ya lo has leído, porque es lo que decía antes, claro, hay algún momento en el que yo notaba que esto era un desastre. Digo, es que claro, con estas hipótesis al final lo que descubrimos es que la humanidad no merece la pena. Aquí la gente, en cuanto tiene oportunidad, va a hacer el mal, es el sálvese quien pueda, y hubo un momento en el que claro, me daba cuenta de que era demasiado dura. Hay momentos de violencia, bueno, entre los propios protagonistas hay de todo. Y por eso decidí introducir la trama de esta chica más joven y a ella le di un poco la función de válvula de escape. A ella le pasan cosas un poquito más cómicas, dentro de que la novela no es de humor, pero las situaciones en las que la pongo pues sí que alivian un poco, ¿no? Y luego, bueno, de alguna otra manera también intento mandar mensajes positivos, ¿no? Porque sí que hay personajes que, pese a todo, intentan hacer el bien y siguen primando su capacidad de empatía, ¿no? Aunque sea empatía desde otro cuerpo para cuerpos también extraños, ¿no? ¿Porque tú crees que hay algo que permanezca más allá del cuerpo? A ver, es que yo tampoco doy respuestas, porque no creo que sea la función de la literatura. Yo creo que su primera función es hacer las preguntas o provocar que el lector se las haga, que es mejor todavía. Y estas preguntas están todas ahí. Claro, en el momento en el que partimos de esta hipótesis imposible, inexplicable, porque evidentemente nosotros somos también nuestras redes neuronales y las redes neuronales son cuerpo, pero en el momento en que aceptamos esa hipótesis, bueno, pues en cierta manera sí que estás defendiendo la posibilidad de que ese alma esté aparte, ¿no? Esa alma esté aparte. Y sin embargo, lo que ocurre es que también se pone mucho el foco en que el cuerpo es importante, en que también tú eres tus defectos, también eres tus debilidades, también eres esa mala digestión que te da mal humor y que hace que tu mujer no te aguante, pues también eres tú y es tu cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está todo muy, muy mezclado y yo intento mostrar todas las preguntas y que el lector vaya escogiendo en las distintas tramas un poco pues dónde situarse, ¿no? Yo creo que el tema de la moral también va recorriendo la novela, pero claro, tiene que ser al final el lector el que juzgue, ¿no? Yo hago que los personajes reaccionen de una u otra manera, pero tiene que ser el lector el que diga, pues a este sí le perdono esto y a este otro no, y me parece que un acto heroico no ha sido suficiente para todo lo que hizo antes y así, ¿no? Es un poco el camino. ¿Te apetece que abramos la conversación a quienes han venido? Claro, como quieras. A ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión, algo que decir. Mira que lo que más cuesta siempre es abrir fuego. Hola Juan, ¿qué tal? Mira, comentabas antes que esta era la historia que tú decidiste contar ahora, que tiene cierto bagaje y demás,
Pero el germen de la idea, ¿cuál fue? ¿Fue primero la historia de gente que transmigra? ¿O tú tenías una idea que querías transmitir y la forma que encontraste para transmitirla fue el hecho de la gente que transmigra? Bueno, yo creo que quizá aquí hay gente aficionada a la escritura, o si no, en cualquier caso, pues todo el mundo tiene algún interés en la literatura, salvo que yo lo haya presionado demasiado para venir. Y entonces, bueno, pues voy a intentar dar una respuesta que pueda ser interesante para todos. Yo creo que las ideas pueden nacer de muchas formas distintas, incluso en el mismo tipo de autor, ¿no? A veces uno puede sentir que hay algo ahí a partir de una persona que ha conocido, a partir de una experiencia que acaba de tener, pero otras veces es un lugar, es un escenario, sabe que quiere hacer algo ahí, pero no tiene historia. Otras veces tiene la idea, y la idea puede ser potentísima, pero le falta la carne, le falta la excusa narrativa para volcar esa idea dentro. A veces sabes que quieres probar algo formal, una estructura, un algo que nunca has hecho, pero estás esperando que te llegue la novela o el relato apropiado para hacerlo. O sea, que puede llegar de muchas maneras. Y a mí muchas veces me llega solo visualizando una escena que en realidad es parte de algo mayor. Es decir, veo como si estuviera viendo en mi mente un fragmento de una película, y a veces, de hecho, me pasa a oscuras en el dormitorio. Veo algo, me doy cuenta de que tiene interés y entonces me recreo, lo reconstruyo y sé que de ahí va a salir mucho más, pero porque noto que eso va a dar mucho más juego. Y en este caso concreto, yo lo único que visualizaba al principio era alguien que tenía que abandonar su casa porque había cambiado de cuerpo, y alguien que no podía entrar en su casa porque había cambiado de cuerpo, y este tipo de situaciones. Y una y otra vez volvía a hombres y mujeres que se veían metidos en este enredo, no era más que eso, ¿no? Pero claro, me daba cuenta del potencial que tenía a nivel de poder tocar cuestiones filosóficas de fondo, aunque en primer plano solo estés contando eso, y me daba cuenta de las repercusiones. Todavía no sabía cuántas iban a ser ni por dónde iba a tirar la novela, pero yo veía una y otra vez ese momento y lo alimentaba. O sea, que realmente solo tenía eso. Sabía que quería que cambiaran de cuerpo, pero claro, se han escrito historias que tienen que ver con... Eso no sé yo, ¿no? O ha llegado ya el fenómeno. Se han escrito historias que donde hay un intercambio de cuerpo con fines cómicos y ya está. Entonces, claro, la idea es esa. Pero es que las ideas las puedes llevar por muchos sitios. En realidad las ideas, eso lo sabemos también todos, las ideas están todas ya tratadas. Es raro que haya una idea absolutamente novedosa. Una idea que parezca novedosa también va a tener su base en otras ideas, ¿no? Pero en general los tópicos literarios están todos tratados. Lo que ocurre es que hay muchas maneras de hacer el planteamiento, muchas maneras distintas que tienen que ver con tono, con punto de vista y con todo el desarrollo, y al final eso es lo que hace que ideas que aparentemente no tenían más alcance, luego sí que acaben encontrando un cauce. ¿Alguien más? ¿Qué tal, profesor? Enhorabuena primero por tu libro. Te quería preguntar, sabiendo de dónde provienes y viendo el título del libro, es imposible no pensar en Platón. Bueno, él hablaba de la transmigración de almas. Tú hablas como una especie de transmigración de conciencias o algo así, ¿no? No sé si es para ti el alma la conciencia o algo así. Ahora nos dirás. Y la segunda pregunta que quería hacer es, he visto que el libro está escrito en segunda persona,
El narrador en segunda es muy poco habitual en la literatura en general y tiene la particularidad de que, bueno, pues puedes utilizarla como para que al personaje le hable su conciencia o algo así. No sé si había intencionalidad en esa segunda persona, ya que hablas de conciencias. Bueno, es que en realidad la novela no está exactamente en segunda persona. La novela está en tercera persona para poder ir acercándose a los distintos personajes, pero sí tiene razón, David, en que hay una protagonista, solo una, que es la elegida, y el narrador se dirige a ella en segunda. Y en realidad mi intención no era más que poner un poquito más de foco encima de ella para hacerla un poquito más protagonista que el resto de los protagonistas, porque claro, al ser coral hay 4 o 5 personajes muy importantes con los que estamos, pero yo sí quería que ella fuera un poco la favorita de todos, ¿no? Y entonces utilizo esa segunda persona para acercarme a ella y la escojo a ella por ser una mujer fuerte, por el reto que me suponía también ponerme dentro de la piel de una mujer, ya que es una novela que va de ponerse dentro de la piel, porque es de lo que en el fondo va en todo momento, y por eso la escojo y por eso utilizo esta opción, ¿no? Pero claro, volviendo al tema de la conciencia, de la mente, del alma, yo lo utilizo indistintamente. También es una novela de 300 páginas, tengo que darle un poquito de flexibilidad a la forma de decirlo, precisamente para que no se vea demasiado, para normalizarlo. Pero yo cuando hablo de alma no lo hago en el sentido platónico. Quiero decir, la transmigración sí está, el título sí está cogido de la teoría platónica de la transmigración de las almas. Lo que ocurre es que en la doctrina de Platón, precisamente el alma tiene esa independencia sobre la que se debate en el libro, ¿no? Y que yo lo dejo solo como preguntas. Él sí le da ese carácter independiente porque se supone que todos nosotros hemos estado ya en el mundo de las ideas, nos hemos encarnado y ahora hemos olvidado porque este cuerpo corrompe un poco el conocimiento del alma, ¿no? Y de ahí también la teoría de la reminiscencia, que consiste en intentar recordar lo que vimos ya en su día, ¿no? Pero claro, el cristianismo recoge todo eso porque el cristianismo bebe de las fuentes pues, griegas y de Oriente Medio en el momento, y entonces crea esta teoría del alma inmortal, de la recompensa en el paraíso, etcétera, etcétera, y eso no está por ninguna parte aquí. Aquí sí que hay unos personajes que intercambian su mente, por lo tanto, a nivel fantástico sí puede parecer que la mente está por encima del cuerpo. Sé que es una pequeña contradicción, pero es que es el único hecho no explicable. Y sin embargo, no se habla en ningún momento de inmortalidad ni de nada religioso. O sea, sí que toca aspectos que tocan muchas religiones, porque las religiones siempre se han preocupado por estas mismas cuestiones, pero en la novela no hay dioses. En la novela ocurre esto y ya cada cual que quiera pensar si esto es un castigo por lo que estamos haciendo al planeta o a qué, o al resto de las cosas, pero no se da la sensación en ningún momento de que seamos inmortales, de que vaya a haber una justicia, un karma que tenga que ver con esa justicia, de que vaya a haber una recompensa posterior, un más allá. Por eso yo decía que, claro, la novela es cruda en algunos sentidos porque estamos solos, estamos completamente solos, y si viene algo inesperado, que el próximo día será otra cosa y será explicable, pero será algo que nos asuste de nuevo a todos a nivel mundial. Si viene algo inesperado, bueno, pues estaremos más solos todavía. Además me decías hace no mucho que las crisis serán cada vez más habituales, ¿no? Bueno, yo no voy de profeta ni nada, pero creo que es lo lógico, ¿no? Porque si todo avanza cada vez más rápido, como decíamos al principio de la charla, si todo avanza cada vez más rápido, si somos incapaces de prevenir por dónde viene, si además es que a los grandes poderes ni siquiera les importa, porque
las grandes fortunas que mueven todo esto, lo que quieren es, ¿qué está dando ahora resultados? La inteligencia artificial. Dejamos el metaverso aparcado, vamos todos a invertir en inteligencia artificial y aquí hasta la última gran compañía de las tecnologías ha sacado su guía, ¿no? Después del ChatGPT, del éxito de la popularización del ChatGPT, ¿no? ¿Por qué? Porque da beneficios y entonces nadie quiere perdérselo. Entonces, como lo único que nos guía es eso, que hay gente que quiere ganar dinero, incluso poniéndonos todos a pensar, no seríamos capaces probablemente, pero si no hay nadie pensando, si no hay nadie al mando, pues claro, puede venir cualquier cosa. Ahora pues somos muy dependientes, como comprobamos hace poco, de la energía, somos muy dependientes de lo digital, pero también somos débiles, frágiles de muchas maneras, ¿no? O sea, primero porque nos autoenvenenamos con los tóxicos, con los pesticidas, con todo, con la contaminación, con todo lo que vamos volcando a la naturaleza y a lo que nos comemos y respiramos, pero luego también porque, por ponerte un ejemplo también muy obvio, antes ¿por qué las pandemias no alcanzaban ese grado de expansión, aunque se consideraban más o menos pandemias? Porque la gente no viajaba como hoy. O sea, hoy hay una capacidad de transmitir de un país a otro que antes no estaba. Si eso ocurre solo con mecanismos básicos como un tren, como un avión, ¿qué no ocurrirá cuando toda nuestra economía está interconectada, cuando toda la economía se está volcando también al formato digital, cuando ahora viene ya, ahora creo que en octubre, el dinero programable que ha aprobado Europa sin permiso de ningún ciudadano, porque aquí no se ha hecho no ya referéndum de nada, sino ni siquiera se nos ha dado la información. Cuando llegue todo este dinero programable que va a tener un absoluto control sobre nuestras vidas, claro, apenas que haya una pieza que se caiga, se cae todo. Entonces, claro, yo sí creo que pueden llegar más crisis hasta que ya por fin la inteligencia artificial nos domine y nos salve de nosotros mismos. Y sin embargo, esas crisis también nos dan la oportunidad, a su vez, de parar esa rueda del hámster en la que estamos metidos y reflexionar, que no siempre llegamos a conclusiones y si llegamos a veces las olvidamos demasiado rápido en cuanto pasan estos acontecimientos, pero tiene también esa parte positiva, ¿no? Pero tú no crees, Alberto, que esas reflexiones, vamos a salir mejores de esta crisis, de la pandemia, o ese voy a tocar la guitarra en la plaza porque tengo 2 horas libres sin trabajar porque me han echado de la oficina porque no hay luz, son demasiado superficiales? Quiero decir, es verdad que la gente se plantea cosas, porque se ven fuera de su rutina un día que no se esperaban ver fuera, porque si eso es un domingo, pues no pasa nada, pero claro, un lunes la gente se ve fuera de sus rutinas y se plantea otras cosas y se da cuenta de que está metida en esa rueda, ¿no? Si no es un apagón de unas horas, sino lo que duró el confinamiento y todo lo demás, claro, ahí sí que te plantean más cosas y por eso tantas teorías de cómo íbamos a salir de esa crisis, si mejores o peores. Pero al final, claro, nada de eso dura si no hay unas bases fuertes, o sea, si no hay de verdad un intento de reciclarse, ¿no? Y en esta sociedad esos intentos no están, al revés. Se ha intentado reducir las humanidades dentro del sistema educativo, se ha quitado el papel central que tenía la filosofía en determinados niveles del bachillerato. Ahora tú puedes pasar por todos los grados sin haber tocado nunca la filosofía y en la vida ciudadana igual, o sea, no hay tampoco verdaderos planes de fomento de la lectura. Cuando uno está dentro de los talleres literarios se da cuenta de cómo viene la gente, ¿no? O sea, le han enseñado todo mal. Desde el principio, desde que le dijeron vamos a hacer una redacción de este fin de semana, venga, planteamiento, nudo y desenlace, vale, mal, todo. O sea, eso va a ser un coñazo, o sea, eso va a ser ilegible, porque el chaval, que a veces esto empiezan a hacer con 6 años, va a contar ordenadamente todo y no va a saber hacer una elipsis sobre aquello que no es importante, no va a saber desordenar para
cebar un poco el interés antes con lo que sí es importante, se le enseña mal eso, igual que se le da a leer lo último que el comercial de SM del Vives, Anaya, por decir también de mi grupo, le ha llevado al instituto, y es un producto que han creado para esa edad, políticamente correcto, etcétera. Mientras no haya un trabajo desde las bases y se enseñe a escribir, a leer, se enseñe a pensar, se vuelva a recuperar las humanidades en general, la filosofía en particular, mientras no se quieran ciudadanos pensantes, sí, bueno, pues la gente llega, tiene un pensamiento original, medio lúcido, en el día de la crisis de turno, va corriendo, lo cuelga en Twitter en cuanto hay luz, y ya se da por satisfecho, porque ya ha hecho su gran acción de los últimos 5 años. Pero lo hablábamos antes, ¿no? Este también es uno de los grandes enemigos de esos seres pensantes. Claro, claro, por eso digo que fíjate en lo que se queda, que tú decías, nos saca de la rueda. Claro, sales de la rueda y lo único que haces es poner ese tweet cuando vuelve a haber luz, con lo cual lo que estás haciendo después es saber cuántos me gustas tiene tu tweet y ya estás otra vez en la rueda. Sí, pero también no sé si responsabilizar a la gente de eso. Al final, cuando estamos en un sistema en el que a lo mejor trabajas 12 horas diarias y llegas a tu casa y encima les culpamos porque no leen, no sé hasta qué punto eso es... La culpa es del sistema, la culpa es de un sistema, como decíamos al principio, ciego, egoísta, injusto, y que nos machaca, nos tritura, que nos quiere cansados, por otro que lado, nos tiene agotados, y da igual por donde nos saque el dinero, ahora también con la vivienda, con la inflación del inmueble, etcétera, etcétera, pero nos sacan todo. O sea, no me quiero poner muy marxista, pero al final te sacan toda la riqueza de tu trabajo, y la culpa es del sistema, sí. Pero aparte de los 4 ricos de turno, el sistema, ¿quién le ha puesto ahí? Nosotros. O sea, es que claro, el sistema ahora mismo no lo puede cambiar ni el hombre más poderoso del mundo, ni Trump, ni Elon Musk, ni los que estén detrás, ninguno. Una sola persona no lo puede cambiar. En ese sentido, el sistema parece vivo, parece más grande que nosotros, ¿de acuerdo? Pero al final estamos nosotros, el conjunto de la humanidad. Lo que ocurre es que nosotros lo único que hacemos es vamos a aceptar estas condiciones porque quiero estar, aceptar, y ya está, y nos limitamos a aceptarlo todo. La gente no se echa a la calle, a pesar de que la vivienda en muchas ciudades cuesta 1,5 sueldos de la pareja. No se echa a la calle por razones importantísimas, humanitarias, de cualquier tipo. Sin embargo, ahí está dándole a aceptar a todas las condiciones que permiten que Alexa oiga en su casa las conversaciones, que le permiten grabar su voz para usarla para enseñar a la IA a hablar, bueno, hace poco se publicaba un artículo de Atlantic donde demostraban que para alimentar, para nutrir a la inteligencia artificial, habían pirateado 700.000 libros, y ellos daban el enlace donde estaban esos libros. Estaban todos, o sea, te metías ahí y yo pensé, bueno, como somos españoles, pues serán los libros en inglés y tal. Estaban todos los libros que estamos publicando aquí. Y ellos los han cogido sin permiso, se los han tragado, y con eso van a producir obras que intenten reemplazar las nuestras. Pero ¿tú ves a alguien quejándose? ¿Hay algún movimiento ahí? Al final, también tenemos nosotros que intentar parar esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Hola, buenas tardes, Jota. A ver, al inicio de la conversación has hablado de que al principio de tu carrera te autocensurabas. Conociéndote, no sé en qué te autocensurabas, pero quería saber si todavía te sigues autocensurando, si siguen siendo los mismos temas o ya tu experiencia vital te ha hecho cambiar de censura. No, yo no decía al principio, o sea, en general, uno se autocensura, quiera o no. Sí me refería a que, claro, durante el tiempo que dependía económicamente de lo que escribía, me bloqueaba, ¿no? Y noté que eso podía acabar degenerando en una prostitución de lo que más me importaba, ¿no? Y por eso lo dejé.
Pero lo de autocensurarse yo creo que es algo que tiene que ver con nuestra propia psique. Es decir, todos nosotros tenemos muchos mecanismos de bloqueo y de autocensura cuando pensamos, cuando hablamos con los demás, pero también cuando tú estás a solas. Y cuando vamos a lo creativo, algunos de estos mecanismos son muy traicioneros porque tú ni siquiera los ves, y lo que están haciendo es que no me refiero a una censura tipo política siquiera, ni a una censura que diga, no, de este tema no voy a hablar, que también hoy hay un poco de eso en general en la literatura, ¿no? Actual, pero me refiero a algo como no poder sacar todo el partido de una idea solo porque tú no estás permitiendo que tu cabeza se libere. Entonces, igual que hay técnicas de mindfulness y tal para alcanzar determinados estados, también habréis experimentado todos que en un momento dado pues tú te tomas una copa y se te suelta la lengua o cualquier cosa parecida, ¿no? Pues es un poco eso, o sea, es buscar desde qué lugar mental tú te sientes más libre con la idea que quieres llevar al papel, pero desde dónde tú la vas a poder contar de verdad sin que esas barreras se activen. Por eso luego cualquiera que se dedique a cualquier proceso creativo habrá notado que hay momentos determinados donde uno fluye mejor y que tienen que ver con la ducha, cuando sale a correr, cuando te estás quedando dormido, en realidad justo cuando hay alteraciones de la conciencia. Cuando te estás duchando, claro, de repente un golpe de agua fría empieza a hacer circular la sangre, o cuando nadas, tal. Cuando corres igual, todo tu cuerpo empieza a funcionar y piensas mejor o coges distancia. Cuando estás quedándote dormido, no siempre, pero hay un momento ahí de duermevela en el que bajas justo lo que te estaba diciendo. Eso por lo que has preguntado. Cuando te estás quedando dormido, habréis notado todos cómo de repente se apaga la razón. Eso es el mecanismo de los surrealistas también, ¿no? Cuando intentan métodos de escritura automática y del cadáver exquisito y todo esto, los surrealistas quieren desbloquear eso y utilizan lo onírico porque es donde se bajan esos muros que nosotros ponemos ahí, que son casi invisibles, porque se apaga nuestra razón y empieza todo a ir por su cuenta. Y si ese momento lo controlas, no digo al nivel de sueño lúcido, pero sí, por lo menos antes de quedarte todo dormido, lo llevas a una idea, a veces ahí solucionas problemas y ves cosas de otra forma. Pero igual que cuando tomas cualquier cosa que afecte tu estado de conciencia, ¿no? O sea, si te tomas alguna copa de más, tú llegas luego, vas al baño en el bar y te ves y dices, pues sí que estoy gordo, o sea, he engordado un montón y no te has dado cuenta en los últimos años, te das cuenta en ese momento porque te ves con ojos nuevos, porque has cogido perspectiva, ¿no? Entonces se trata todo el rato de jugar con esto, sin necesidad de demasiadas drogas, jugar con esto para salirte un poco de ti mismo y de tratar de verlo con otros puntos de vista, ¿no? Hola, buenas. Y mi pregunta es si has investigado un poco también en la literatura oriental, porque claro, el tema del cuerpo en la filosofía occidental es como unir el cuerpo con la mente, pero si vamos en Oriente es lo opuesto, o sea, ya son una edad y para ellos le cuesta entender la distinción, o sea que hay autores de literatura o de filosofía por lo cual has tomado alguna referencia o bueno, lo que sea. A ver, claro, aquí hay compañeros míos que han estudiado filosofía más o menos todos a la vez, hemos coincidido y sé que algunos de ellos escriben ficción, quiero decir, y probablemente sientan lo mismo que yo, y es que cuando tú te has relacionado con esas ideas, con esas lecturas, todo eso está de fondo. Entonces, claro, cuando estudiamos pensamiento oriental, que a muchos de los que estamos aquí nos lo enseñó Chantal Maillard, que no ha podido venir hoy, veíamos todo eso, veíamos cómo en Occidente la relación de la mente y el cuerpo era conflictiva y está toda esta corriente de dualismo y
también la necesidad de dominar el entorno, dominar el mundo, mientras que en Oriente veíamos cómo todo iba mucho más fundido, ¿no? Iba más fundido a la mente con el cuerpo y también con la naturaleza, ¿no? Y todo eso, claro, nosotros lo estudiamos a fondo, pero yo no pretendo en absoluto, al menos en este libro, volver a recuperar todo eso, estudiarlo para de alguna manera traerlo aquí. Yo creo que eso debe de estar solo de trasfondo. Más o menos inconsciente, más o menos consciente a veces, pero como digo, lo que importa es saber llevar a los personajes, a las situaciones, a las escenas, que hablen por sí mismas, que sean lo suficientemente significativas para que el lector sienta eso que tú estás diciendo, o sea, para que el lector en algunos momentos diga, pues es que realmente qué diferencia hay entre el cuerpo y la mente, y en algunos momentos del libro a lo mejor va a sentir que son la misma cosa y en otros momentos no, pero lo interesante es que el lector pueda ir discurriendo por ahí, ¿no? Y eso se hace en general en literatura, o al menos en la literatura que a mí me interesa, se hace escogiendo bien dónde vas a poner la cámara, porque muchas veces si lo que se está contando a un nivel visible, es decir, la escena que has escogido para los personajes, si no va a decir mucho, entonces tienes que sobrecargar la explicación, y eso para mí es mala idea. Oye, qué suerte haber tenido a Chantal de profesora, ¿no? Una suerte. Yo que de todo, sí. ¿Alguien? Muy buenas. Yo he venido por un mensaje de texto y me alegro haberlo recibido. No me siento obligado por haber venido por eso. Yo quisiera preguntarte, para profundizar en un tema que ha salido hace un par de minutos, lo has mencionado, el de la soledad. Si crees que esta transmigración también nos transporta a esa sensación en la que nos arrastran los tiempos modernos, vamos a decirlo así, en plan Charles Chaplin, en el que, claro, al no poder regresar a mi casa, la soledad me aturde, me invade, pero esa misma soledad es la que me aleja del nuevo escenario, porque la familia a la que voy no me va a reconocer ni yo a ellos, con lo cual esa angustia existencial hay que abordarla, y evidentemente la solución no es como en Her, la inteligencia artificial y un teléfono móvil que yo le diga cositas para sentirme acompañado, ¿no? Entonces, no me he leído el libro, no sé si eso se aborda desde las páginas que escribe, pero creo que a lo mejor es un tema interesante. A ver, claro, aquí la tecnología, como decía antes, está condenada a ir apagándose, ¿no? Pero efectivamente la soledad va a estar en todo momento, porque como dices, tú eres arrancado de tu vida. Pero es que si volvieras allí, es que no sabes si los que tienen los cuerpos de tus seres queridos son ellos, y probablemente también se habrán ido a otra parte a buscar a los suyos, ¿no? Y sí, tiene mucho que ver con esa soledad que hoy también a muchas nuevas generaciones acosa, porque se están relacionando con el mundo a través de esos avatares, ¿no? Y por lo tanto se están quedando solos para convivir con un estímulo puramente virtual. Tiene que ver con eso. Pero yendo un poquito más lejos, es que claro, y en el sentido de tu pregunta, realmente a mí lo que me interesaba es ver hasta qué punto somos nosotros, qué es lo que hace que yo sea yo, hasta dónde puedo forzar eso y cuándo empezamos a ser los otros. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando uno está en otro cuerpo va a querer salvarse también. Claro, va a querer salvarse, va a primar el instinto de supervivencia, pero ya está salvando al cuerpo de otro. Si tu hijo está en otro cuerpo, ¿lo vas a aceptar o rechazar? ¿O prefieres salvar el cuerpo de tu hijo donde hay otro? Y sobre todo en el sentido de la empatía. Es decir, si al final yo sigo conectando con los demás, es porque yo también soy los demás. O sea, yo no solo soy, que ese es un problema también muy occidental, ¿no? No soy
solo esa mente separada del cuerpo y separada, por lo tanto, de los demás. Es que los demás, que también son cuerpo, conectan conmigo mediante sus cuerpos, mediante lo que me dicen, mediante todo esto, y nosotros tenemos esas neuronas espejo para algo, y el libro va de ponerse en la piel del otro, porque en el fondo también somos los demás. ¿Por qué cuando el confinamiento la gente se agobiaba tanto por estar encerrada en una sociedad aparentemente tan individualista como es la nuestra? ¿Por qué la gente lo pasaba tan mal cuando llevaba unos días sin ver a otros? Porque necesitamos ver a otros. Y el más huraño de nosotros, si dejara de ver a ningún ser humano por el resto de sus días, se volvería loco, pero no solo a un nivel intelectual, de estímulo intelectual, sino también afectivo. O sea, nosotros necesitamos el afecto de los demás, el reconocimiento de los demás. Tú te puedes saturar un día que has visto mucha gente y querer estar en tu casa solas. También es necesaria esa soledad. Pero en ese equilibrio nos movemos porque nos importan los demás y estamos conectados con los demás. Y claro, cuando aquí los personajes se ven tan fuera de sus vidas y de sus cuerpos y siguen intentando establecer vínculos o buscar sus antiguos vínculos o ayudar, sencillamente un acto tan sencillo como ayudar, ¿no? Tú ayudas al desconocido o quieres desahogarte con el desconocido porque de alguna forma tú te extiendes a través de los demás, ¿no? Y en esa empatía yo creo que es donde está un poco la clave, ¿no? No es solo mi yo puramente mental, es también mi cuerpo, son también los demás, ¿no? Y un poco por ahí se mueve este caos, porque no deja de ser una situación caótica en todo momento, pero por ahí trataba yo de avanzar. ¿Alguien más? Bueno, creo que es importante hacerlo. Una pregunta al escritor Juan Jacinto Muñoz Rengel sobre su novela La transmigración. Hombre, ¿ella tiene que participar o no? ¿Quién? ¿Cómo? Ella. Le está preguntando a ChatGPT, La voy a ¿no? leer, para que esto está muy bajito y no... Coño, no. ¿Ves? No es tan inteligente. Voy a hacer otra. Un poquito menos inteligente o menos artificial. Sobre, bueno, tu background de filósofo. La ciencia ficción creo que es la libertad absoluta dentro de la literatura y dentro de en general. Yo que soy enamorado, vale. La filosofía te ayudó, te dio más alas o te las cortó. ¿En qué punto calificarías tu experiencia como filósofo? Que entiendo que fue posterior a tu amor por la ciencia ficción. Yo creo que no, bueno, surgieron más o menos a la vez ambas preocupaciones, pero yo creo que hice bien. Habrá gente que haya sido, no sé, reportero de guerra y diga que eso es lo que le ha funcionado, y gente que haya sido médico y le haya dado otro tipo de experiencias. A mí el formarme en filosofía creo que me definió bastante, y a día de hoy, aunque me quede muy lejos en muchos sentidos y yo de hecho rehuya a explicar nada en términos filosóficos en ningún libro, y eso es lo que quiero evitar que esté en ese primer nivel, en ese primer plano visible. Sin embargo, sí creo que está siempre por abajo, ¿no? O sea, yo creo que por debajo sí que van latiendo estas ideas, ¿no? Y por eso mis ideas tienen que ver con lo fantástico, a veces con la literatura anticipativa, pero tienen que ver con desórdenes que me den pie para poder hablar de esto, ¿no? Es decir, que en el fondo me siguen preocupando todas esas cosas, y me ayuda el haber tenido cierta disciplina a la hora de estudiarlas en su día, pero como decía antes, mi interés no es hacer un tratado de nada, porque entonces haría no ficción, que me quitaría muchos problemas, ¿no? Porque realmente pienso esto, lo voy a decir, lo pones y ya está. Bueno, es más complicado que eso, pero en realidad la literatura tiene el grado de complicación de es que lo tengo que esconder, lo tengo que poner por debajo, no tiene que estar del todo. Y bueno, no sé qué habría escrito si no hubiera estado en la carrera de filosofía.
pero probablemente habría cambiado. Mi interés sería el mismo, pero creo que ese bagaje me dio bastantes herramientas. Pues vamos a acabar aquí para que te dé tiempo a firmar libros. Gracias a todos por venir, gracias sobre todo a ti, Juan Jacinto, por aceptar la invitación del Aula de Cultura del Sur. Ya sabíamos que eras un buen conversador, pero que es algo que no comparten todos los escritores, por cierto, pero creo por las caras y la atención del público de hoy que la charla ha sido realmente inspiradora, así que te agradecemos que hayas aceptado esta invitación del Aula de Cultura del Sur. Ha sido un verdadero placer. Gracias también a todos por venir.